Vamos a leer Hechos 2:17. Hechos 2:17. Dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Esto lo dijo el apóstol Pedro, porque cuando el Espíritu Santo se derramó, ahí hubo una confusión. Algunos decían están borrachos, otros decían ¿qué es esto? Y él respondió y dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel, una profecía dada, muchos años antes de Cristo. Vamos a poner por favor el PowerPoint. Y hemos estado por 2 semanas hablando de las marcas de un derramamiento. ¿Por qué? Porque es importante, es necesario para nosotros saber reconocer qué ocurre cuando el Espíritu Santo se derrama. ¿Cuántos anhelamos un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida? Amén. Y es lo más lindo que nos puede ocurrir, que el Espíritu de Dios, que Dios mismo, que Jesús nos llene de una forma tan abundante que hasta nos salga por las orejas. ¿No parece? Bueno, ya lo van a resolver, no hay problema. Y entonces, pero al mismo tiempo es importante reconocer, saber distinguir, porque le ocurrió en Pentecostés. Mucha gente estaba el Espíritu derramándose y no sabían qué estaba pasando. Y eso puede ocurrirte a ti o a mí, que el Señor se mueve y tú y yo no alcanzamos a entender lo que ocurre, no podemos captar. Nos confundimos, inclusive algunos los confundieron con borrachos. Y sabes que eso puede ocurrir, que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona, esa persona puede ser malinterpretada, puede ser confundida. Diga: ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué le ocurre? Está loca, ha perdido el juicio, está borracha. Y es la hora de decir, no es borrachera, no es locura, es lo que está escrito, lo que ha profetizado el profeta Joel. Y hemos visto en estos domingos marcas del derramamiento, marcas claras, ¿no? Que cuando el Espíritu Santo se derrama, hay una iglesia que cree a la promesa. Hay una iglesia, hay hombres y mujeres que unánimes oran juntos. Hay una iglesia, hay personas que experimentan señales de Dios, cosas extraordinarias, cosas sorprendentes. Hay hombres y mujeres que comprueban que lo que Dios dijo, Dios lo cumple. Se manifiestan cosas que están allí escritas. Y hay hombres y mujeres que tienen un mensaje, y el mensaje es Jesús. El mensaje es Jesús. Esto lo que hace el derramamiento del Espíritu Santo, concentra nuestro mensaje en una persona llamada Jesús. Y anunciamos a Jesús para que otros sean salvos. Y le enseñamos a otros cómo ser salvos. Yo me pasé muchos años de mi vida escuchando que me hablaban de Jesús, pero nadie me había explicado cómo ser salvo. Increíble, ¿no es cierto? Pero cuando el Espíritu Santo se derrama, de pronto el mensaje se hace claro, el objetivo del mensaje se hace claro, y entonces empezamos a enseñar a otros cómo ser salvo. Y quiero decirte que desde la persona más antigua o de más tiempo hasta la persona que hace poco recién tú has llegado al Señor, ya puedes enseñarle a otros cómo ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo. Yo puedo. El amén fue fuerte, el yo puedo fue yo puedo. Yes, we can. Que significa en inglés sí, nosotros podemos. Y el resultado, hermanos, del derramamiento del Espíritu Santo es una vida diferente.
Es una vida diferente. Estaba escuchando recién a la mañana algo de que se habló en los jóvenes y decían, bueno, a ver, vivimos una vida tan parecida a la de los demás que a veces ni se nota la diferencia. Y no es malo vivir una vida como cualquier otra, pero la vida cristiana es diferente, tiene un ADN totalmente diferente, ¿eh? No es moda, no es apariencia, es una vida donde hay cosas prácticas, ¿no? La enseñanza de Cristo, la comunión, el favor, la influencia, en fin, eso no quiero repetir lo que ya se ha predicado. Si tú no has podido venir estos domingos, pues mira, ya está en YouTube, ahí en el canal de la iglesia lo puedes encontrar. Pero quiero hoy, por ahora, completar esta serie con 2 marcas más del derramamiento del Espíritu Santo. Y realmente es una marca que tiene dos caras. Y es saber qué hacer. Saber qué hacer. Y tú dirás, ¿saber qué hacer? ¿Cuándo? ¿Saber qué hacer en qué lugar? No sé si escuchaste esta expresión, sin pena ni gloria. ¿Cuántos? Bájame un poquito las luces estas de aquí, bájalas un poquito, no del todo, pero bájalas. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? Este vivió sin pena ni gloria. Como diciendo, vivió una vida completamente anodina, insípida, inolora, inodora, insabora, vamos. Pero sabes que la vida cristiana no es insípida. La vida cristiana es una vida llena de sabor y por lo tanto la vida cristiana tiene gloria y tiene penas. Amén, 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 amén. Y quiero mostrarte cómo los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo supieron gestionar tanto la gloria como la pena. Y una marca de la llenura del Espíritu Santo, una marca de que el Espíritu de Dios está en tu vida, es cómo tú enfrentas la gloria y cómo tú enfrentas la pena. Y quiero que me acompañes por un momento a Hechos capítulo 3. Encontramos a Pedro y a Juan que suben juntos al templo a la hora novena, la de la oración, es decir, encontramos un día normal de la vida de Pedro y de Juan, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y sabes que los primeros cristianos llenos del Espíritu de Dios supieron qué hacer en los momentos de gloria. Y aquí vemos un momento precioso, porque en el día a día, en algo tan cotidiano para Pedro y para Juan como ir a orar al templo, era parte de su rutina. De pronto sucede algo glorioso. Y el saber qué hacer con la gloria significa saber que la gloria se manifiesta en el día a día. A veces estamos esperando momentos extraordinarios
para que la gloria se manifieste. Por decirlo, pensamos que un milagro solo se va a producir en un momento muy, muy especial, como por ejemplo, bueno, aquí cuando nos reunimos. Y qué bueno que ocurran milagros, pedimos que los milagros sucedan como algo, vamos, común cuando nos reunimos con el Señor. Pero la gloria de Dios no está limitada a momentos ni a lugares. La gloria de Dios no tiene límite. La gloria de Dios se manifiesta en todo lugar. Y por eso la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de su gloria como el agua cubre la mar. Y así encontramos a Juan y a Pedro yendo al Mercadona a comprar, podríamos decir lo mismo. Y en ese día a día cotidiano, de pronto encuentran algo que es parte del paisaje. Ese hombre siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí, pidiendo, lo llevaban para que pida limosna, su único medio de subsistencia. Pero de pronto Pedro y Juan le dicen, míranos. Y esto significa que el día a día Pedro y Juan estaban dispuestos, disponibles para que la gloria se manifieste. Juan y Pedro subían todos los días. Y todos los días este hombre estaba ahí. Pero ese día, Dios dijo, vamos a hacer algo. Y hay que estar dispuestos. Hay que estar disponibles. Las personas más usadas por el Espíritu Santo no son necesariamente las más capaces, sino las más dispuestas. Las más expectantes, como se decía el miércoles. Expectantes de la promesa. Si el Señor ha prometido que derramará su espíritu en mi vida, mi parte es estar expectante. Aunque yo esté haciendo lo que debo hacer cada día, estar atento, hoy en día los móviles nos permiten estar conectados de una forma increíble. Internet nos permite estar conectados con cualquier punto del planeta, como decía la hermana Alicia recién, pero ¿qué pasa con la conexión con el cielo? La palabra de Dios dice, orad sin cesar. Y esto significa no necesariamente que yo esté hablando todo el tiempo o hablando en lenguas todo el día. Más si trabajo atendiendo gente es muy complicado. Si soy cajero del supermercado, no te aconsejo que le hables en lengua a los clientes. Pero orar sin cesar significa estar atento. Significa estar dispuesto a hablar con el Señor, pero estar dispuesto a escuchar al Señor todo el tiempo. A veces yo duermo como un ángel, no, como un bebé mejor. Yo duermo con una facilidad asombrosa. Cuando era soltero tenía que viajar mucho en buses urbanos. Era capaz de dormir hasta de pie, como los caballos. Me agarraba del coso, me apoyaba así y dormitaba, de verdad. Pero hay momentos donde el Señor me despierta y cuando el Señor me despierta sé que tengo que orar porque no es normal. Y qué importante que estemos dispuestos a que el Señor nos use. Pedro y Juan estaban dispuestos y cuando este hombre estaba allí, de pronto Pedro lo mira y empieza a percibir que hay algo de Dios y le dice, bueno, míranos y ya ves lo que ocurrió. Así que el derramamiento del Espíritu Santo tiene una marca que es saber qué hacer con la gloria, que estar dispuesto a que en tu día a día se manifiesta. Nosotros con Elías vamos todos los días al instituto y todos los días oramos y en la oración oramos por el Mediterráneo. Y oramos para que la gloria de Dios se manifieste en el Instituto de Educación Secundaria Mediterráneo. Y lo digo así con pelos y señales porque creo que se puede manifestar la gloria de Dios en el instituto. En el día a día algo puede ocurrir, ¿no es cierto? Y entonces dice que este hombre de pronto fue levantado. El Espíritu Santo le dio a Pedro una palabra de fe, el don de fe.
le dio una autoridad, le dio un milagro de sanidad divina extraordinario, tremendo. Esto no era un dolor de cabeza, esto no era una molestia, esto era un hombre que nunca había andado, que de pronto salta y comienza a andar y comienza a gritar y comienza a alabar a Dios. Y todo el pueblo lo ve. Y esto es otra característica de la manifestación de la gloria. Porque el otro día el Señor nos habló del miedo al ridículo. Y eso significa que el miedo al ridículo significa que yo estoy dispuesto a que en mi habitación, donde nadie me ve, yo puedo llorar, yo puedo hablar, yo puedo gritar, pero en público hay que guardar la compostura. Esto es algo serio. Y Dios es una cosa muy seria. Y entonces a veces hay personas, gracias a Dios, ninguna aquí presente, que piensan que las cosas serias de Dios tienen que ser cosas empaquetadas. De tan serio, empaquetados. Y de tan serio, envasados. Y de tan serio, vamos, blindado, enlatado completamente. Que hay que coger una abrelata para ver lo que hay adentro. Pero la gloria de Dios se manifiesta en forma pública, en forma pública, en forma pública. Diga conmigo, pública. ¿Sabes? Alguien dijo una vez que la vida del cristiano es personal y la relación que tenemos con Jesucristo es personal, pero no es privada. Es personal, pero no es privada. La relación que tenemos con Jesús, que es súper personal, está llamada a ser pública. Está llamada a ser pública, porque somos sal y porque somos luz. Y sabes que la gloria de Dios, oh, cómo nos gustaría que fuera privada. Sobre todo en momentos donde ocurren cosas bastante curiosas. Me contaban que el hermano, el evangelista Andrés Bisoni, que estuvo con nosotros, ¿se acuerdan? El jueves primero, en Sevilla, en Jerez de la Frontera, hicieron, y él terminó la reunión, y había varios pastores que querían hablar con él, y el hermano estaba cansado, ¿no? Estaba agotado de todo el trajín, y entonces le dijo a los pastores: ¿podríais orar por mí? Bueno, los pastores oraron por él. Y el Espíritu Santo lo agarró al hermano Andrés Bisoni y cayó al suelo. Ahí estaba retorciéndose bajo la gloria de Dios. Y los pastores se quedaron como diciendo: nosotros queremos que Él ore por nosotros. Y ahora nos pide que oremos y está encima y cayéndose, estaba ahí. Y sabes, la gloria de Dios que se manifiesta en tu vida es personal, pero no es privada. Está llamada a ser pública. Y por eso el Señor hace esto en un momento donde todo el pueblo te ve. Hay una frase que tenemos normalmente y decimos: es que me humilló delante de los demás. Y lo más terrible que nos puede ocurrir es que me humillen delante de otros. Y esto lo tenemos como incorporado en los huesos, ¿no? Y está unido al miedo al ridículo. Pero el Señor dice: no tengas miedo al ridículo. No tengas miedo a lo que digan los demás. No te importe el aplauso o los tomates que te puedan tirar. Busca mi gloria. Busca mi gloria. El rey David, trayendo el arca de la presencia de Dios a Jerusalén, se puso tan feliz, tan contento, que se vistió un efod de lino, que es una túnica blanca de lino, y él saltaba y danzaba con toda la fuerza. Y claro, se ve que en los saltos y en las danzas quizás la túnica se revolvió un poquito. Y su esposa, que estaba mirándolo desde un balcón de la casa, la esposa no estaba a su lado bailando, lo menospreció y dijo: el rey de Israel
el rey de Israel descubriéndose como un cualquiera. Y cualquiera significa eso, cualquiera. Y sabes que David le dijo, aún me descubriré más si hace falta, por mi Señor. ¿Sabes que la hija de Saúl, Mical, murió sin hijos, murió estéril? Por causa de eso, porque menospreció, despreció la obra del Espíritu Santo en la vida del rey David. Y sabes que el Señor sabe ser bastante escandaloso cuando Él quiere. No, hay personas que son escandalosas sin que le digas nada. O sea, les gusta ahí figurar, pero a veces el Señor sabe ser público, cosas que llevamos muy adentro, y por eso a veces estamos y de pronto empezamos a llorar, o empezamos a temblar, o empezamos, bueno, aquí fue más, Él sanó a un hombre cojo en presencia de todo el pueblo, y todo el pueblo acudió, y dice en el verso 11, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Así que fíjate, corrió como un reguero de pólvora. Las buenas noticias también corren. Y ese hombre cojo que todo el mundo le conocía, cuando fue sanado, todo el mundo acudió. Todo el mundo de pronto se inundó de gente. Y todos mirando a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan responde y dice, varones, ¿por qué os maravilláis de esto? A ver, venís al templo a orar a un Dios poderoso, ¿por qué os maravilláis? ¿Creéis en un Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Por qué os maravilláis? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, sucede que el pueblo de Dios dice, ¡oh! Y ese dice, ¿por qué? ¡Oh! Yo a veces le suelo hacer una broma a mi amada esposa. Me dice, ¿tienes dinero? Entonces yo digo, ¿no sabes con quién te has casado? Bueno, no voy a entrar en más detalles, porque igual no tengo dinero. Pero hago esa broma. Oye, no, pero no me conoces, no sabes con quién estás hablando. Y a veces con Dios nos pasa eso. ¡Oh, un milagro! Y el Señor dice, ¿y qué esperabas? Es como ir a la verdulería y decir, ¡oh, hay verduras! Y el verdugo dice, señora, ¿usted qué quiere encontrar? Vehículos. Pero la gloria tiene eso, que pone a prueba y descubre nuestra falta de expectativa. Y lo segundo que la gloria saca a luz es, oh, cómo miramos a la persona. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este. Oye, hermano, esto pasa. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, ponemos el ojo en la persona. Como si esa persona tuviera un poder. Un poder. Un pastor en los años 90, promoviendo una campaña con el evangelista Anacondia en el pueblo que nunca había sucedido, tuvo una idea y hizo unos flyers, yo los vi, y la publicidad decía, hombre con poderes venido de Argentina. Y claro, porque la gente, la reacción natural es buscar el poder. Conozco a un hombre que tiene poder. Y algunos dicen, no, es que tiene una gracia que le dieron el 31 de diciembre. Eso ya es brujería, eso es curanderismo, eso no es de Dios, eso es totalmente ajeno a la palabra de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Pedro respondió al pueblo, porque el pueblo tenía dos temas que
córcholis es esto que está pasando y esta gente que ha hecho? Y Pedro responde a esas dos preguntas de una manera maravillosa. El Espíritu Santo le hace decir, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, negasteis al justo y pedisteis que se os diese un homicidio y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado el nombre de Jesús, y la fe que es en Jesús y la fe que es por Jesús le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. En otras palabras, la respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. Cuando ocurre algo extraordinario, sobrenatural, nunca visto, y las personas dicen, ¿qué es esto? La respuesta es Jesús. Dios ha exaltado a Jesús. Vosotros lo habéis matado, vosotros lo habéis cambiado por un ladrón, pero Dios ha exaltado y sigue exaltando y glorificará el nombre que sobre todo nombre que se nombra, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y hermanos, cuando la gloria de Dios se manifiesta en el día a día, porque tú o yo estamos disponibles, estamos dispuestos a lo que el Señor quiere hacer, cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere. ¿De acuerdo con esto? Acá no hay métodos, acá no se puede manipular, acá no se puede decirle, Señor, ahora. ¿Qué es esto? El Señor no es un perrito. Cáchala, tómala. Tira la pelota, ve por la pelota. El Señor no es una mascota. Nadie dijo amén a esta parte. Dígame con fuerza, porque no, Señor, tiene que ser ahora, tiene que ser cuando yo quiero, como yo quiero, con quien yo quiero. Y si no lo haces, Ofelio, me voy. Y sabes que saber qué hacer con la gloria de Dios significa saber que se puede manifestar en el día a día, pero se manifiesta cuando el Señor quiere. Y entonces yo estoy dispuesto. Y cuando se manifiesta, no es en forma privada solamente, es en forma pública. Y la manifestación pública de la gloria conlleva multitud. Diga conmigo multitud. Mucha gente. Pero esas personas que vienen quizás poniendo el ojo en ti, como lo pusieron ese día en Pedro, quizás esas personas vienen diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es la energía cósmica. La respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. Para que las personas no pongan el ojo en mí, ni en ti, ni en nosotros, sino en Jesús. Sino en Jesús. En Jesús. El ojo tiene que estar puesto en Jesús. ¿Quién le ha dado sanidad a este hombre? Jesús. ¿Quién le ha dado sanidad a este hombre? Dios, por la fe en Jesús. Y sabes que saber qué hacer con la gloria es tan importante, hermanos. Tan importante. El autor bíblico decía, Señor, no me mates de hambre, no sea que yo te niegue. Pero tampoco me des demasiado dinero, no sea que me olvide de ti. Y uno de los mayores conflictos que podemos enfrentar tú y yo en los momentos de gloria es centrarnos en Jesús. Y como esto suena un poquito demasiado así como sobrenatural, uno de los mayores conflictos que podemos tener tú y yo
es cuando tenemos mucho dinero. Porque es fácil olvidarse de Jesús. Bueno, quizás esto te parece demasiado gordo, ¿no es cierto? Te lo voy a poner más fácil. Yo he conocido hermanos, personas que han, orado desesperadamente por un trabajo. Pero a lo loco, porque necesitaban y hemos clamado y de pronto tienen ese trabajo, ese sueldo que anhelaban y de pronto, ¡oh casualidad! Oh, ya no puedo venir al culto como antes. Ya no oro como antes. Ya no estoy tan entusiasmado por las cosas de Dios como antes. Y te voy a decir que pensando en la gloria de Dios, un trabajo y un sueldo no es nada, ¿no? Es una muestra minúscula. Pero es tan fácil cuando tenemos algo en lo cual sentirnos seguros, contentos, felices. Estaba enfermo, ayunaba, oraba, ahí buscando, clamando. De pronto es sano, ya está, ya no hay que orar tanto. Es decir, ¿qué hacemos cuando viene la gloria a nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando viene la prosperidad a nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando viene el éxito a nuestra vida? Cuando viene la fama a nuestra vida. Ese fue el momento de Pedro. Todos mirándole. Tremendo milagro de sanidad. Y Pedro dice, no nos miren a nosotros. No ha sido nuestro poder, ni ha sido nuestra piedad. Y esto es interesante porque cuando dice piedad, no solo podemos decir, sí, no, el Señor me está usando, pero oye, que yo me pelo las rodillas en casa, Lloro 25 horas al día, Todo tiene su mérito, ¿no? Pero ese es el momento de no decir, no es mi mérito, no es mi piedad, yo ni sé cómo ha pasado. Es Dios que ha hecho esto por el medio del nombre de Jesús de Nazaret. Dale un aplauso fuerte al nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre que se nombra. Aleluya. Dijo el pastor Osmani Cruz en un retiro que tuvimos en Fuengirola. Una orquesta interpretó una obra de ¿quién era el autor de la obra? ¿Vivaldi? No. Era uno de estos cráneos de la música, ¿no? Digamos, no se acuerdan. Bach no era. Digamos Beethoven. Sí. No era Beethoven, pero... Y claro, la interpretaron tan bien que la gente reventó aplausos, ¿no? Una vez, dos veces. Y claro, los músicos de la orquesta, tú sabes, ¿no? Y entonces el director de la orquesta se volvió a la orquesta y dijo, no somos nosotros, es Beethoven. Y el pastor nos dio esta palabra. Está grabado, está filmado. El día que el Señor los use, recordar de sí, no somos nosotros. Es Él. Es Él en nosotros el que hace la obra. Y la primera, la primero y más importante cuando el Señor muestra su gloria es saber darle la gloria al Señor. Ahora, ¿sabes qué significa darle la gloria al Señor? Desaparecer yo. Y es doloroso desaparecer. Es doloroso. Es doloroso desaparecer. Duele, porque a todos nos gusta que nos reconozcan. Y no es malo que nos reconozcan. Pero duele que nadie te reconozca. Amén, dice alguien. Bueno. Es que ni me dio las gracias. Es que después de todo lo que yo hice por él, mira cómo me está pagando. Y Jesús dice, a mí me hicieron lo mismo, ¿cuál es tu problema? Pero si buscamos la gloria de Dios y la gloria de Dios se manifiesta,
es para que pongan los ojos en Jesús. Y ahora esto es muy importante porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, por decir, nos piden oración por alguien que está enfermo en el hospital y nosotros oramos creyendo que Dios puede hacer un gran milagro. Pero hete aquí que de pronto el milagro ocurre y esa persona ni se entera quién lo ha sacado del lecho. Y a veces yo le digo cuando alguien viene y dice, ay, por favor, oren por mi pariente o mi amigo, mi compañero de trabajo que está en el hospital, le digo, vamos a orar con una condición, que vayas tú y le digas que vas a orar por él. Y que vas a orar a Dios en el nombre de Jesús, porque claro, sabes que hay oración a todo, hay oración a las piedras, a los árboles, a los animales, hay oración a todo. Hay oración a la energía del universo. Hay oraciones de toda clase, entonces hay que decir al Padre en el nombre de Jesús. Para dejar claro que si se levanta no ha sido por otro motivo que la misericordia de Dios que ha llegado a él en el nombre de Jesús. Porque ¿quién debe llevar la gloria? Es Jesús. ¿Quién debe ser glorificado? Es Jesús. Si te promueven en tu trabajo, te aumentan el sueldo, te nombran jefe, ¿quién lleva la gloria? Jesús. Gloria a Dios, jefe, que me ha ascendido. ¿Cómo gloria a Dios? Te he ascendido yo, pero el Señor lo ha permitido. Gloria a Dios, doctor, que me he sanado. ¿Cómo? Si yo te he tratado, sí, pero Dios me ha dado la salud. Amén. Así que saber qué hacer con la gloria es importante. Y lo decimos antes de que todo se manifieste. ¿Sabes que lo último que hizo Pedro fue llamar a las personas al arrepentimiento? Dice en el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Así que, ¿sabes que la manifestación de la gloria es para que las personas sean salvas? La manifestación de la gloria no es un show, es para que las personas puedan ser salvas, para que las personas puedan ser convertidas, para que las personas puedan reconocer que hay un Dios verdadero. La gloria no es para mi propia satisfacción, para mi disfrute, para mi deleite. A mí me encanta ver la gloria, pero la gloria tiene un propósito. Dios muestra su gloria para que las personas puedan ser salvas por medio de la fe en Jesús. Y eso significa decirle, miren, arrepiéntanse, conviértanse. Dios está aquí, Jesucristo está cerca tuyo, vuélvete a Él. Dice la palabra de Dios que el hombre que está en honra y no entiende es semejante a una bestia que se muere. La honra tiene un propósito. Esperamos que el Señor te permita ocupar lugares importantes en tu trabajo, en tu barrio, en tu oficio, en tu profesión. No me resigno a pensar que los jóvenes cristianos tienen que ser vagos con notas mediocres de 5 para abajo, raspando. No. Porque el Dios que está en medio y habita en ellos es un Dios de excelencia, de gloria y de poder. Y Dios, que es la sabiduría y la prudencia y la inteligencia, lo menos que yo espero es que sean verdaderos Danieles, que sean 10 veces mejores. Los amo, los quiero, pero no me resigno a que sean peores que el resto. ¡Ay, qué bien! Aprobé todo. ¿Dónde está la gloria de Dios ahí? A ver, ¿dónde está la gloria de Dios en hacer lo que cualquier hijo de vecino hace? ¿Dónde se ve el Señor? ¿Dónde está el poder?
¿Dónde? Si Dios está contigo, su poder se ve en las notas, en tu rendimiento, en tu forma de trabajar. Pero el día que se vea la gloria de Dios en tu vida, es para la gloria de Él. Y es para que otros se salven. Es para que otros escuchen el testimonio. Ahora bien, la gloria de Dios es algo maravilloso y saber qué hacer en los momentos gloriosos es algo importantísimo. Pero ¿sabes una cosa? Dice en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo. Uy, no veo bien. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Porque muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era 5.000 más mujeres y churumbeles. Tengo la Gypsy Bible. Aconteció que al día siguiente se reunieron los sumos sacerdotes, los gobernantes, los escribas, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, todos quisquis estaban metidos ahí. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y sabes que cuando el Espíritu Santo se derrama, la gloria se manifiesta. Y tú y yo sabemos qué hacer en el momento de gloria. Pero también sabemos qué hacer en el momento de pena, de dolor, de persecución. Y esta es una constante a lo largo del Nuevo Testamento. De tal forma que el apóstol Pablo dice, ¿quieres vivir piadosamente? ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? ¿Cuántos quieren vivir de una manera agradable al Señor? Levanten la mano, sean valientes. Bueno, ahora te voy a decir algo. Vas a padecer persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán, sufrirán persecución. Habrá problemas, habrá dificultades, habrá dolor y habrá lágrimas por el puro, simple y mero hecho de querer agradar al Señor. Y si alguien quiere agradar al Señor y no sufrir, imposible. Dejaremos de sufrir por causa del pecado, porque el pecado vaya que nos trae sufrimiento. El pecado, a veces digo, no hay que castigar al que peca porque ya bastante castigo tiene con las consecuencias de su pecado. Pero ¿sabes una cosa? Querer vivir piadosamente, querer agradar a Jesús, ser fiel a Jesús, guardar su palabra, amarlo, obedecerlo, mostrar la fe de Jesús, conlleva persecución. Y esto ocurrió casi instantáneamente porque vinieron sobre ellos todos los religiosos y gobernantes resentidos de que hablasen en el nombre de Jesús y le dijeron, ¿con qué potestad, con qué autoridad estáis haciendo vosotros esto? Y entonces dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló. Y le dijo, gobernantes del pueblo, fíjense el respeto, ser lleno del Espíritu Santo, nunca ser grosero. La grosería viene de la carne. El Espíritu Santo es un caballero. La rebeldía siempre viene de la carne. El Espíritu Santo nunca promueve rebelión o insumisión. Eso es carnal. La gente que invoca al Espíritu Santo para justificar su incapacidad de sujetarse y de honrar a las autoridades es carne. Fíjense Pedro, ¿no? Dice, gobernantes del pueblo, anciano Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera
haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente. Hay gente que por amor a Jesús se vuelve grosera, falta el respeto, no se sujeta, no es de Dios. Y hay gente que es tan sujeta que no habla de Jesús para quedar bien. Pero cuando el Espíritu Santo se derrama, tú sabes qué hacer en el momento de persecución. Tú sabes qué hacer en el momento del conflicto. Tú sabes qué hacer en el momento de la pena, del dolor, de la tribulación. Tú sabes qué hacer. Y ellos, orar, pero ellos hablaron. ¿Sabes cómo hablar? Porque le dijeron, oiga, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Quién los manda? Y Pedro dice, miren, gobernantes, puesto que nos preguntáis, contestamos. Es por el nombre de Jesús que este hombre ha sido sano, el Jesús que vosotros matasteis. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¿Sabe que si tú sigues leyendo vas a ver que después dijeron no podemos hacer nada? Estos hombres han hecho un milagro notorio, pero los amenazaron, los intimaron. Y si sigues leyendo el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento, vas a ver que las autoridades pusieron en la cárcel a los que hablaban de Jesús, golpearon a los que hablaban de Jesús, apalearon a los que hablaban de Jesús, persiguieron a los que hablaban de Jesús, quisieron matar a los que hablaban de Jesús. Pero los que hablaban de Jesús estaban llenos del Espíritu Santo. Y en el momento del dolor, de la prueba, de la pena, de la dificultad, seguían declarando a Jesús como Señor y Salvador. Seguían confesando el nombre de Jesús. Seguían centrados en Jesús. Y así como decimos que los buenos amigos no se ven solo en las buenas, sino también en las malas. Y decimos también que en las malas es cuando conoces a tus verdaderos amigos. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no solamente es alguien que sabe qué hacer en el momento glorioso, en el momento de bendición, en el momento de provisión, en el momento de sanidad, en el momento de liberación, en el momento de exaltación. También sabe qué hacer en el momento de persecución, en el momento en que lo avergüenzan, en el momento que sufre, en el momento que tiene dificultades, en el momento que está enfermo, en el momento que está pobre, en el momento que está angustiado. Y Pedro y Juan supieron qué hacer: centrarse en Jesús. Centrarse en Jesús. Y le dijeron: consideren si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y no perdieron el respeto que se debe a toda autoridad, pero fueron claros con sus principios y siguieron hablando de Jesús. Quiero decirte que ellos estaban en un tribunal. Y quiero decirte que en ese tiempo no había tanto como ahora. No voy a hablar hasta que esté presente mi abogado. Eso casi no existía. Ahí por poco y nada te apedreaban. Y los delitos que acusaban a Pedro y Juan eran delitos de muerte. Pero ellos supieron qué hacer. Supieron confesar a Jesús. Supieron centrarse en Jesús. Supieron qué responder a las personas. Si llama tal, dígale que yo no estoy. Disculpe, no puedo mentir. Deme otro mensaje para el que llama.
despido mañana mismo. Hay 32 esperando su puesto. Es mejor obedecer a Dios que al hombre. Es mejor agradar a Dios aunque me cueste el despido. 5 ha dicho amén, el resto se lo está pensando. Dele la gloria a Jesús. Vamos a darle la gloria a Jesús con un fuerte aplauso. Aleluya, aleluya. ¿Sabes qué? Hechos 5 dice que los apóstoles, otra vuelta que los llamaron, pero ahí les dieron, ¿no? Les dieron. Salieron gozosos de la presencia del concilio, de ser tenidos por dignos de padecer por causa de Jesús. Que has dicho que crees en Jesús y ahora te da vuelta la cara medio instituto. Eso duele, duele. Es que hablaste de Jesús, te animaste y ahora se burlan, se ríen. ¿Sabes que se encontró en las ruinas romanas un dibujo, una especie de graffiti de un hombre con cabeza de asno? Y abajo decía, por decir, Pepe el cristiano. Ya se reían de los cristianos. Los cristianos fueron juguete de circo, usados para entretener al pueblo, viendo cómo las fieras despedazaban cristianos, cómo vacas salvajes o toros corneaban a cristianos. Y curiosamente los cristianos en el circo morían cantando, morían testificando. Y por eso alguien dijo que una buena traducción de la palabra testigos de Cristo es mártir. Alguien que pone su vida por ser de Jesús, es capaz de poner su vida. Y hermano, sería bonito poder decirte, con Jesús todo te va a ir bien. O con Jesús todo el mundo te va a amar. Vas a ser el más popular, el más guay, el más cool, el más fashion, el más querido. Todo el mundo va a querer estar contigo. Sería bueno y quizás decirte, pero no te lo puedo decir, te miento. Si decides seguir a Jesús, habrá dolor, habrá sufrimiento, justamente porque sigues a Jesús. Pero pastor, yo no entiendo desde que estoy en la iglesia las cosas que me están pasando. Bueno, vamos a ver esas cosas, ¿no? Quizás te pasan esas cosas por otros motivos, pero sabes que ser de Jesús conlleva dolor, conlleva sacrificio, conlleva humillación, conlleva vergüenza. Pero la llenura del Espíritu Santo te enseña cómo hacer en ese momento. Y en ese momento te enseña a poner el ojo en Jesús, a confiar y confesar a Jesús. Y lo último que hicieron cuando los pusieron en libertad, fueron donde estaba la iglesia, les contaron lo que había pasado y la iglesia oró y clamó al Señor y dijo, Señor, mira estas amenazas, pero ayúdanos a seguir hablando libremente de Jesús. Yo sé que tú no te ves en estas cosas, pero quiero decirte que de aprobarse algunas leyes que están hoy en el Parlamento español, no están en un país lejano de Oriente Medio. Hablar lo que dice la Biblia podrá costar denuncias, multas o cárcel. Un gloria a Dios y un aleluya entre 200 y pico de personas, está bien. Pero sabes que el derramamiento tiene que ver con saber qué hacer en los momentos difíciles. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días sin comer. ¿A quién le gusta estar 40 días sin comer? Pues sabes que el Señor lo llevó en un ayuno de 40 días y como si fuera poco, de postre vino el mismo Satanás en persona, el ángel más malo que hay, y le tanteó, lo probó. La peor prueba por obedecer al Espíritu Santo. Y si ves la vida del apóstol Pedro, y si ves la vida de Jacobo, y si ves la vida de Pablo,
te vas a dar cuenta que esos hombres casi todos murieron por causa de Cristo. Y el derramamiento genera hombres y mujeres que saben qué hacer cuando las papas queman. Saben qué hacer cuando tu esposa o tu esposo te dice: si vas al culto no cuentes más conmigo. Como aquella mujer del cuento que el esposo la amenazó con un revólver, se estaba arreglando para ir al culto. Si vas al culto te mato. Y la esposa le dijo: querido, si me matas me voy con Jesús. Y si voy al culto también voy con Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ver al Espíritu Santo en este asunto? ¿Cuántos dicen: Señor, derrámate y que yo sepa qué hacer con tu gloria y con las penas? Ponte en pie, alma mía. Vamos a decirle: Señor, acepto también esta parte del derramamiento. Acepto, Señor, esta parte del derramamiento. Acepto, Señor, esta parte del derramamiento. Acepto, Señor. Derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu. Yo quiero invitarte en estos últimos minutos de reunión que tú puedas decirle: Señor, derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu, Señor. Y vea yo tu gloria y sepa qué hacer con ella. Derrama tu espíritu, Señor. Y sepa yo qué hacer en el momento duro y difícil. Aleluya, porque ahí contigo va a estar el Espíritu Santo enseñándote a poner los ojos en Él, enseñándote a saber cómo responder, qué decir. Cuando te digan: tú eres cristiano y mira lo que te está pasando. Tú eres creyente y ¿por qué te pasan estas cosas? ¿Dónde está tu Dios? Pero el Señor te va a enseñar qué responder, cómo hacer. A poner la mirada en Jesús, a declarar y confesar a Jesús y a orar a Dios para que Él se haga cargo y tú puedas seguir hablando de Él. Levanta tus manos al cielo por un momento y dile: Señor, derrámate en mi vida. Señor, necesito tu Espíritu Santo. Señor, como la tierra necesita el agua, yo te necesito hoy a ti. Comienza a buscar la fuente de agua viva. Comienza a decirle: Señor, lléname una vez más. Trae tu angustia, tu dolor y tu preocupación. No te aguantes. Vamos a echar esa carga en el Señor. Y si has estado sufriendo por causa de Jesús y diciendo: Señor, yo te amo, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Si intento agradarte y obedecerte, mira lo que me está ocurriendo. Si has estado diciendo: ¿por qué se meten conmigo? Podemos decirle: Señor, derrama tu espíritu. Derrámalo, Señor, derrámalo sobre toda carne. Derrámalo, 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 Señor. No te detengas, no te pares, Espíritu Santo, derrámate. Derrámate, Espíritu Santo, en nuestra vida. Derrámate en el pueblo de Dios que hay en Estepona. Derrámate en la ciudad. Derrámate en Tesorillo y en San Pedro. Derrámate en Málaga, en Andalucía. Derrámate en España. Derrámate en medio de las naciones. Espíritu de Dios, que tu gloria sea vista en el día a día. Ayúdanos a estar dispuestos. Que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en la calle, o en el supermercado, o en el instituto, o en el colegio, o en el trabajo, donde quieras, como quieras, cuando quieras y a quien quieras, Espíritu Santo. Y sepamos qué hacer en el momento de gloria. Sepamos
que miren a Jesús. Sepamos darte la gloria. Sepamos darte el mérito. Señor, tú has sanado a las personas que estaban sufriendo secuelas de fractura de huesos. Y declaro que fuiste tú, Jesús, y no fui yo. Declaramos que la gloria te pertenece a ti, aún en las pequeñas cosas. Engrandece tu nombre, Jesús. Tu nombre sobre todo nombre que se nombra. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Derrámate, Espíritu Santo, en esta mañana. Derrámate en el momento de prueba, de persecución, de dificultad. Señor, revélate, Señor.